Ah, buenas tardes, jóvenes. Vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Antes de esto, solo les quiero recordar, necesito que hagan la tarea 5A, 5B, 6A, 6B, 7A y 7B del libro, porque sobre esa va a ser prácticamente toda la zona de esta última fase. Van muy bien en mi clase, entonces las tareas van a valer solo 10 puntos porque necesito que se metan al examen final. Si le pongo más puntos a las tareas, prácticamente todos ganan, entonces necesito su apoyo. Cualquier duda o consulta que tengan con respecto a las tareas, las podemos hacer. No, Andrea, ya no vamos a hacer investigaciones, no nos dio tiempo. La verdad es que sí me hubiera gustado poder hacer y desarrollar investigaciones con ustedes. Al final de cuentas, para que se acostumbraran a las normas APA. No sé si ustedes saben realmente qué significan las normas APA, pero van a lidiar con ellas de aquí en adelante durante toda su vida, principalmente porque son unas normas hechas para la psicología, por psicólogos y para la redacción de documentos psicológicos. Entonces, pónganse a estudiarlas porque les va a servir un montón. Si tienen alguna duda con respecto a las tareas, yo sé que están no muy entendibles, yo sé que incluso hay algunas dudas, hay temas ahí en el libro que no manejamos nosotros en el sentido de redacción, pero por favor hagan su tarea, envíenla, trátenla de hacer lo más completo posible. Permítanme, dice... sí, Jonathan, dígame respecto al examen, ¿qué necesita saber? Bueno, con respecto al examen, yo creo que ya les había dicho el contenido, si no se los repito. Va a venir un poco de teoría, todo lo que hemos visto hasta el momento. Van a ser unas 10 preguntas más o menos. Van a tener una serie de datos. Van a tener que generar una tabla de datos agrupados con sus respectivas frecuencias. Van a tener que hacer una gráfica y van a tener que sacar las medidas de tendencia central de datos agrupados. Eso es todo lo que va a venir en el examen. ¿Cuánto tiempo va a durar el examen? De 5:30 a 7. Es en un periodo que ustedes tienen que hacer el examen. Si ustedes quieren más tiempo, me están dando libertad para que haga más largo el examen. Recuérdense que el examen va a ser por cada uno de ustedes. Yo voy a variar un único dato en cada examen y al variar ese único dato en cada examen, todo cambia. Entonces, tienen que estar concentrados en eso, porque si están preguntándose o si están, no sé, confiándose en que todos los exámenes van a ser iguales, no. El cambiar un simple número cambia las frecuencias, cambia las gráficas y cambia las medidas de tendencia central. ¿Mm? Lo entiendo, yo le repito, los horarios de las clases son de 1:30. Mi examen no viene difícil, solo viene que se concentren en hacerlo y ustedes lo van a poder hacer. Tienen muy buenas notas, entonces no se preocupen. Hagan de cuentas que si entregan bien sus tareas, ya tienen 10 puntos más de lo que tienen, y entonces les estarían faltando 5 o 10 puntos nada más para que ustedes lo puedan hacer. No se preocupe, si ahorita no vamos a resolver las tareas las tienen que hacer ustedes. Ahorita vamos a tocar, en estas últimas clases, se los había dicho yo a ustedes, temas que ya no van a venir en el examen parcial como tal, pero que necesito que ustedes tengan los conceptos y conocimientos básicos, perdón, de estos temas
como parte de la estadística. Alguien más me estaba preguntando, Mariela, de las 5, ¿cuál? Ok, tienen que hacer, les repito, las tareas número 5, número 6 y número 7, A y B. En todas estas tareas realmente solo es de meter datos a las fórmulas, ahí están las fórmulas, y obtener un resultado. Entonces, con que ustedes leamos ahorita la teoría de cada tarea, ustedes ya podrían hacer las tareas respectivas. Antes que nada, pedirles una disculpa, estoy un poco afónico, entonces les voy a pedir apoyo para poder ir con la lectura del libro. Si van manejando, si no han llegado a su casa, si tienen compromisos, no se preocupen, jóvenes, pueden leer el libro, es lo que vamos a hacer hoy, pero lo vamos a discutir. Ustedes como futuros psicólogos tienen que saber cómo apartar o eliminar los datos. No todos los datos se pueden utilizar en análisis estadístico, pero ¿de qué manera se hace? ¿Cómo se hace? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Vamos a ver medidas de dispersión. Entonces, si alguien me hace favor, que tenga el libro ahí a la mano y pueda empezar a leer la página 86, donde dice medidas de dispersión, este tipo de medidas, por favor. 86 dijo, perdón, ingeniero. 3, perdón. Ok. Este tipo de medidas muestran la variabilidad de una distribución, indicándolo por medio de un número. Si las diferentes puntuaciones de una variable están alejadas de la media, las medidas de dispersión son herramientas estadísticas que nos indican cuánto varían o se dispersan los datos en un conjunto de observaciones. Detengámonos ahí un momento, por favor. Gracias, Anelisa. Para empezar, en las medidas de dispersión, nosotros nos vamos a enfocar no en el centro de nuestros datos, sino que en los extremos. Si bien la unidad anterior eran medidas de tendencia central, el mismo nombre nos decía, se ubicaban en el centro de los datos. Ahora la medida de dispersión, como Anelisa nos acaba de leer, pues nos vamos a enfocar en qué tan dispersas o qué tan separados están los valores unos del otro, principalmente de la media de los mismos datos. Si otra persona me hace favor de continuar con la lectura, por favor. En otras palabras, mientras que las medidas de tendencia central buscan identificar un valor típico o central en un conjunto de datos, las medidas de dispersión buscan describir qué tan extendidos o dispersos están estos datos. Existen diversas medidas de dispersión. Entre las más utilizadas podemos destacar rango, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Muchas gracias, Bitsaida. Detengámonos ahí. Rango nosotros ya vimos cuáles. ¿Sí? Los rangos nosotros ya vimos que es el valor mayor menos el menor y nos va a dar cuántos posibles valores tenemos dentro de nuestros datos. Pero, ¿por qué el rango es una medida de dispersión y no una medida central? Porque a diferencia de las medidas centrales que se enfocan en calcular el centro de los datos, el rango, lo que va a dar es toda esa posibilidad o esa gama de valores que puede tomar nuestra variable. Por ejemplo, si no estoy mal, si mal no recuerdo, y si me pueden apoyar con eso, la persona más pequeña de este salón andaba por allá de los 18, 19 años, y la persona más grande andaba aproximadamente llegando casi a los 40 años. Entonces yo tengo mi rango de edad ahí. Tengo personas entre 18 y 40 años. ¿Qué pasa si de la nada hoy aparece un estudiante y me dice, mire, yo tengo 15 años? O si aparece alguien y me dice, mire, yo tengo 90 años. ¿Qué creen ustedes
¿qué pasaría? ¿Se extiende el rango? ¿Se puede ampliar? El rango se puede ampliar, pero lo que podemos percibir acá es de que nosotros el rango ya lo tenemos establecido. Vamos a que son 18 clases, esta es la clase número 17. ¿Por qué el rango va a variar hasta en la última clase? Si alguien así, con esa característica de una edad mayor al valor mayor de nuestro rango o menor al límite inferior de nuestro rango apareciera hoy, yo podría decirle, mire, usted no es de mi salón. Usted no es de mi clase. No, mire, yo estoy asignado. Entonces usted es primera vez que entra a mi clase. El rango nos sirve para establecer ese parámetro entre dónde van a estar nuestros valores. Y si un valor se sale de la nada, ya uno empieza a ver alertivos de si tomar o no tomar en cuenta ese rango. Jacqueline decía, ¿se puede ampliar el rango? Claro, pero yo voy a ampliar el rango si la persona, vuelvo y repito, hablando del ejemplo de la clase, fuera constante en clase. Si realmente desde el inicio, con todas las actividades y todos los juegos que hemos hecho, cuando preguntábamos la edad, dijera, mire, no, Inge, fíjese que yo sí ya estoy por los 90. Entonces, ahí, desde ahí yo amplío mi rango. Pero si ahorita de la nada apareciera alguien, ese dato no es real para mí. ¿Sí? Ese dato es un dato anómalo, atípico, que se sale dentro de mi serie de datos que tengo. Eso les va a servir mucho a ustedes también, las medidas de dispersión, para ver cómo eliminar ciertos datos. En las medidas de dispersión son el fundamento clave para descartar valores atípicos o valores que no formen parte de nuestra secuencia de datos. Y las necesitamos y las utilizamos porque si no las utilizamos, pareciera que fuera algo antojadizo. Que yo les dijera ahorita, miren, es que hay una persona de 90 años y ella no pertenece a la clase. ¿Pero por qué? ¿En qué me estoy basando yo para decir que la persona de 90 años no pertenece a la clase? Ah, bueno, yo estoy usando una medida de dispersión que se llama rango, la cual he venido comprobando durante varias sesiones, y el hecho de que en la última sesión o en una única sesión aparezca una persona con una edad tan alta, lo hace un dato atípico, un dato que yo no voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Luego estamos hablando también de lo que es la desviación media. La estadística, si ustedes lo quieren ver, son palabras combinadas. ¿Qué se les ocurre a ustedes por desviación? ¿Qué entienden? No abran el libro ahorita. Abramos la mente. Cuando ustedes les dicen la palabra desviación, ¿qué se les ocurre? Cambiar o variar. Exacto. Y a eso agreguémosle el término estadístico media. ¿Alguien me podría dar un concepto con lo que acaba de decir Lucía y con el conocimiento de media de lo que se puede definir, llamémoslo, como desviación? A ver, jóvenes. Ya sabemos qué es la media. Es una medida de tendencia central llamada promedio, ¿sí? Que nos indica dónde está la media o el promedio de todos los datos que nosotros vamos a analizar. Y si desviación significa variar o cambiar, ¿cómo podemos interpretar la desviación media? Puede ser lo que tanto varió. ¿Respecto a qué, Jessica?
Ay, no sé responderle. No, ahí va bien, ahí va bien. A ver, Merlin. Buenas noches. Yo tengo un concepto. A ver. Sí, en palabras bastante simples, ¿qué tan separados están los datos entre sí respecto al promedio? Sí, O la, pues la media, ¿verdad? efectivamente, es como les digo, si nos queremos ir a la raíz griega del conocimiento, con los lenguajes y las fuentes latinas, pues se las puedo dar, pero no sé qué tanto se nos vaya a quedar. Nos podemos ir por otro lado, ir dando las definiciones que ya conozcamos de las palabras y ver cómo se pueden interpretar estadísticamente lo que estamos viendo el día de hoy. De todas formas, ahorita nos vamos a pasar a leer cada una de las medidas de desviación y se van a dar cuenta que está lo mismo que les estoy tratando de explicar o que estamos desarrollando nosotros con las definiciones, está ahí con otras palabras un poco más rebuscadas. Varianza. A ver, ¿qué les suena a ustedes varianza? ¿Cómo la interpretan o cómo la definirían? Como variante, Vamos un poquito más allá de solo una variante, porque la variante es lo que vamos a analizar. ¿Qué se les ocurre? Los datos de dispersión, ¿qué había dicho Anelisa que eran? ¿Qué nos indicaban? Nos había dicho que indicaban cuánto varían o cuánto se dispersan. Entonces, ¿qué creen ustedes que es la varianza? Es la variación de los datos. Claro, hay fórmulas para sacar la varianza dependiendo si es una muestra o si es una población. ¿Sí? Donde ya se utilizan las letras griegas, que son unos phi, si no mal me recuerdo. Déjenme buscar la letra para... La fórmula exacta para decirles la letra. Perdón, es rho, mu, que eso ya es el abecedario griego. Pues si quieren nos vamos a lo griego. Ustedes deciden. Pero si no, podemos tratar de seguir dándole significado a estas palabras con los conocimientos que ya. Luego, por otro lado, tenemos la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estos dos van muy relacionados a la varianza, porque van relacionados a cómo la variación se aplica o cómo se desvía estándar, de una manera estándar, todos los datos, ¿sí? El ejemplo, ese sí me lo voy a saltar, eso lo puede leer cada quien. ¿Alguien que me haga favor de iniciar a leer la página 84? Bueno, si no, yo voy a empezar a indicar. Catherine, por favor, si puede leer la página 84. Sí, permítame que acabo de entrar. Ahorita la busco. 84, ¿verdad? Sí, por favor. Dice rango. El rango es el intervalo entre el valor máximo y el valor mínimo. Permite obtener una idea de la dispersión de los datos. Cuanto mayor es el rango, aún más dispersos están los datos. El rango también es llamado amplitud o recorrido de medida. Gracias. ¿Sigo? ¿Sí? No, detengámonos ahí. Ok. Gracias. Era lo que les decía. El rango, pues al final es esa dispersión, es esa amplitud o la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. ¿Qué va a pasar? Si esa diferencia es muy grande, ¿cuántos valores puede tomar mi variable? Pongámoslo de esta manera. Si el valor mayor o si la edad mayor
de los estudiantes de psicología industrial y psicología clínica de esta sección que es intercarrera. Son 40 años. Y la edad menor son 18. ¿Cuántos valores pueden haber para la variable edad? A ver, alguien ahí que reste 40 menos 18. 22. 40 menos 18, 22. Ah, ok. Si aquí me habían puesto 12. Sí, 22. O sea que hay 22 posibles edades que pueden tener ustedes. Pero si yo analizara, por ejemplo, las edades en las que puedan rondar los estudiantes de primero primaria. Asumamos que, bueno, según el Ministerio de Educación, entraron a primaria a tal edad, máximo mínimo. ¿Cuál sería el máximo de un estudiante de primero primaria? ¿Cuántos años sería o tendría el más grande? 9. 9, porque pues de plano a lo mejor se echó un año, le tocó repetir, no lo ingresaron temprano al colegio, a la escuela, o porque cumple después de julio, ya no puede ingresar en el no puede ingresar, sino que tienen que esperar que crezca. Ok, 9. ¿Y la edad mínima? ¿Cuánto puede ser la edad? 7. ¿Cuánto? 7. Bueno, 6. de 6, pongámosle 6 para que el rango sea grande. Entonces, de 6 a 9, ¿cuántos posibles valores de edad podrían tener los niños? O tienen 6, o tienen 7, o tienen 8, o tienen 9. Solo hay 4 posibles datos. Pero con ustedes, que son 22, la posibilidad de los datos, ¿qué significa? ¿Cómo lo pueden analizar ustedes? A ver, alguien que me diga ahí de una manera estadística. Bueno, es que si les digo así no van a entender o no van a querer participar, mejor dicho. Ya sé qué voy a hacer. Voy a hacer preguntas así, puntuales, y si responden bien, voy a ver si les doy 0.25 extras. Tal vez por puntos lo hacen. Entonces, alguien que me pueda decir, o yo voy a preguntar mejor, estadísticamente, a ver, Lorena, Eunice Méndez, ¿qué significa que el rango sea tan grande en las edades de ustedes? Licenciado, ¿qué tal? Buenas noches. Fíjese que me acabo de unir, iba a empezar a preguntar qué página es la que están viendo. Ah, ok. Disculpe. No se preocupe, vamos por la página 84 del libro. Entonces, a ver, Leslie Denise, ¿qué significa que el rango de edad entre ustedes sea tan amplio? ¿No? Ni por puntos. Bueno, lo que significa es de que la variación que se da se puede deber a muchas razones. ¿Qué puede ser? Ya no están teniendo las mismas prioridades que al inicio. Puede ser que unos hayan tenido mayores compromisos y por eso no empezaron a estudiar desde jóvenes. Puede ser que pararon sus carreras por diferentes razones y ahora las están retomando. Puede ser de que por interés propio sea una segunda carrera que estén sacando. Pueden haber tantas variables que por eso se amplía el rango. Pero entre más grande sea el rango, más atención le tenemos que poner a la variable porque puede ir cambiando.
A ver, Melsin, por favor, si puede leer la página 85. Muy bien, ingeniero. La desviación media. La desviación media es un parámetro de dispersión que mide el promedio de las desviaciones de los datos con respecto a la medida aritmética. Indica la concentración de los datos si todos estuvieran a la misma distancia de la medida aritmética. La Detengámonos. desviación. Sí, nos detenemos. Sí, por favor. La desviación media, si lo hiciéramos gráficamente, para que ustedes se hagan una idea, es como que si pusiéramos un clavito y una pita, hilo, cable, lo que consideremos, y con esa pita nosotros diéramos una vuelta como para hacer un círculo. La desviación media, ahí lo dice, es el promedio de distancia de todos los datos de la media aritmética. O sea, en el caso ideal, todos deberían de rondar entre 1 o 2 años menos de la edad promedio para determinar la media aritmética, siempre hablando de la edad de ustedes. ¿Qué es lo que pasa? Repito, se llama caso hipotético porque no todos van a variar respecto a esos valores. Puede ser que el promedio esté en 25 años y si me incluyo dentro de la muestra, yo estoy por arriba de los 25 años. ¿Sí? Pero puede ser que a lo mejor Nancy esté por debajo de los 25 años, unos 4 o 5 años, pero tal vez Lucía tenga 26. Y entonces ya solo está a 1 año de distancia. Nancy está a 3, 4 años. Yo ya estoy a 7 años de distancia. Entonces, nuestra desviación respecto a la media no es estándar. Sin embargo, se calcula para ver cómo esta puede verse afectada por los datos. ¿Sí? Cómo esta puede, ya sea prolongarse o contraerse dependiendo los mismos datos. Si yo calculo la desviación media y me sale valores muy pequeños, yo puedo decir que la mayor concentración de mis datos está cerca del promedio. Si me sale un número muy grande, pues digamos que no estamos muy cerca del promedio. Hay valores, hay muchos valores en los extremos. ¿Sí? Si quieren, les leo la fórmula. Les doy clases a los de ingeniería sí les pedí que leyeran la fórmula sin leer el libro, solo la fórmula, pero a ustedes se las puedo leer yo. Y dice, la desviación media es igual a la sumatoria de n cuando i es igual a 1 del valor absoluto de de xi menos marca de clase por la frecuencia absoluta, dividido el número total de la muestra. Ahí ya vamos a empezar a ver temas de sumatorias, temas de integrales, temas de valores absolutos. ¿Sí? Solo metan datos a la fórmula. Ustedes no están sacando una carrera netamente numérica, ustedes tienen que tener conocimiento de esto, pero lo que más me interesa es que lo sepan interpretar. Que algunas personas por sus conocimientos o por sus habilidades matemáticas puedan llegar a definir de dónde viene la fórmula, felicidades. Pero ustedes lo que necesitan es saber interpretar. ¿Sí? A los que les interesaría cómo sale la fórmula, si quieren, podemos recibir una clase de cálculo para ver sumatorias e integrales.
y ahí podríamos entender un poquito más de eso. No sé si les interesa. Si no, aprovechando, Fernando, por favor, ¿podría leer la página 86 donde empieza varianza? Con gusto, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Varianza. La varianza es una medida de dispersión que cuantifica la variabilidad de una serie de datos en relación a su medida. Tiene diversas aplicaciones, tales como: 1. Ayuda a la toma de decisiones de inversión, ya que una alta varianza puede indicar mayor riesgo en una inversión. 2. Descripción y análisis del comportamiento de una variable a lo largo del tiempo. 3. Comparación entre diferentes grupos de datos. 4. Análisis para la toma de decisiones como determinar el método de aprendizaje más efectivo o la inversión con mayor potencial de ingresos anuales. Detengámonos ahí, por favor, Fernando. Muchas gracias. La varianza los va a ayudar a tomar decisiones de riesgo. Ojo, una decisión de riesgo también es si me tiro de un balcón, pero no es esa decisión la que los va a ayudar a tomar la varianza. ¿Sí? La varianza los va a ayudar a tomar decisiones de riesgo respecto a inversiones. ¿Sí? Respecto a qué tanto está cambiando un mercado. A ver, algo que les debería de importar a ustedes, tanto clínicos como industriales, es dónde van a poner su oficina. ¿Alguien tiene una idea de dónde quiere poner su oficina? Yo sí, ¿Dónde me dice? en la zona 1, ¿Por qué? por la cuestión para que la gente tenga más accesibilidad. Usted es clínico, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Cuánto calcula usted que cuesta una consulta con un psicólogo en zona 1 350. por hora? Sí. Perfecto. Ahí quedémonos. ¿Alguien, por ejemplo, que sepa cuánto cuesta una consulta con un psicólogo en zona 15? Si no me recuerdo, 550, 600. Ok. ¿Y un psicólogo en zona 14? ¿Cuánto se les ocurre? Tal vez unos 400. Puede ser. O, por ejemplo, pensémoslo, un psicólogo en Villanueva. ¿Cuánto puede costar una consulta de 1 hora con un psicólogo de Villanueva? 225. Dato exacto, así me gusta. Solo le faltaron los centavos, Nancy. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para empezar, ahí tenemos una gran variación en lo que podemos, bueno, en lo que ustedes pueden cobrar. Mi carrera cobra otras cosas, no cobramos por hora, cobramos por proyecto, los ingenieros, pero ustedes cobran por hora. Entonces, ahí hay una gran variación. ¿Qué pasa? Si, digamos, Andrea López tiene su clínica en zona 15 y Melsin la tiene en zona 1, la meta de los dos es hacer 15,000 quetzales al mes. ¿Cuántas horas tendría que trabajar cada uno para llegar a esos 15,000 quetzales? Mínimo una sesión diaria. Una sesión diaria. Usted estaba diciendo que iba a cobrar, que en zona 1 el promedio son 350. Sí. Ok, veámoslo rápido. 15,000 quetzales al mes, que estamos diciendo, dividido 350, usted debería de trabajar 43 horas al mes. Gracias, Ahora, licenciado, ingeniero. no se preocupe, veámoslo con Andrea López, que era la que habíamos propuesto que iba a hacer en zona 15, 15,000, pero ella cobraba 550 por hora, que fue un dato que nos dio Bitsider, si no estoy mal. Ella tiene que hacer 28 horas. O sea, son 20 horas menos. ¿A qué se debe esa variación? ¿Qué creen ustedes? Al El precio de precio. las horas.
Al precio que está cobrando. Precio. Que están cobrando, al valor adquisitivo que tienen las personas del área. Todos esos datos entran a analizarse en la varianza para decir, ok, no estoy diciendo que zona 1 sea un mal lugar para trabajar, yo amo zona 1, yo trabajo en zona 1, pero ¿qué conlleva? Puede ser de que la persona o el psicólogo que tenga su oficina en zona 15 solo tenga que trabajar 30 horas, 28 horas, pero ¿cuánto tiene que invertir? ¿Cuánto cuesta el local, la oficina? ¿Hay parqueo o no hay parqueo? Los servicios, la luz, el agua, el internet, la recepcionista, ¿cuánto van a pagar de salarios? ¿Hay transporte público o no? Y ahí sus costos se van a crecer exorbitantemente contra los costos que podría tener una persona en zona 1. Les pongo un ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que es el área adecuada para una clínica de psicología? Existen parámetros, hay normas de construcción para poder diseñar clínicas de psicología. ¿Cuántos creen ustedes que es el espacio mínimo que debe de tener un consultorio de psicología? 10 por 10, digo yo. 10 por 10 está hablando que son 100 metros cuadrados. Sería... sí, 100 mucho. metros cuadrados es más que Sí, una cancha de sí, fútbol, sí. más o menos una cancha Sí. de fútbol. Dice mal mis cálculos, ingeniero. No, súper. No no crea, Jonathan, el precio que yo estoy dispuesto a pagar por un psicólogo es respecto a qué tan bueno es el psicólogo, porque es mi salud mental. Yo no voy a negociar con mi salud, voy a negociar con la comida, ¿sí? Pero con la salud no se negocia, la gente va a pagar dependiendo la calidad. Usted va con un especialista, un doctor médico, médico y cirujano, no sé, llamemos un cardiólogo, usted no va a ir con el más barato, usted va con el mejor y resulta que el mejor es caro. Entonces ahí tengan cuidado ustedes. Repito, yo no sé si ustedes llevan economía. Ingeniero, Sería bueno. perdón que Sí, Melvin. perdón que le interrumpa. Y usted habló de unos parámetros como para construir. Ya me dejó curioso. Ciertas reglas. Va, mire, por ejemplo, la NRD2 de Conred establece las áreas mínimas para consultorios, para oficinas, de todo. El área mínima para un consultorio, ¿sí? Es de 12 metros cuadrados, o sea, de 4 por 4. Si estuviéramos hablando de un cubo, de un cuadrado. 4 metros por 4 metros. Esa es el área óptima. Si ustedes tienen un área más grande, lo que va a pasar es que van a terminar metiendo más cosas a su oficina. Y eso, al momento de que haya un sismo, que haya un siniestro, que pase cualquier cosa, corren más el riesgo ustedes y sus pacientes. No les estoy diciendo que se tienen que quedar con un consultorio de 12 metros cuadrados. Si en algún momento tienen la posibilidad de tener un consultorio de 100 metros cuadrados, que sería de 10 por 10, enhorabuena. Pero si no, lo mínimo tiene que ser de 4 por 4. Porque es cómodo para que 2 personas estén ahí. Bueno, que se van a Excelente. especializar, no sé, en terapia de parejas,
Entonces ya no son 2 personas las que van a estar dentro del consultorio, ya van a ser 3. Su consultorio tiene que ser un poco más grande. ¿Sí? Entonces, Gracias, ingeniero. para servirles. Esos datos son datos, como les digo, de ingeniería civil, porque se aplica para la construcción, pero es interesante que ustedes lo sepan, porque ¿de qué les va a servir irse a pagar un local de $1,000, $2,000 mensuales si al final del día es mucho más de lo que necesitan? Y lo que nosotros necesitamos, y digo nosotros porque yo me incluyo en el área de que a mí me interesa, es ganar más dinero, no estar perdiendo dinero. Anelisa ponía de 30 por 50. De 30 a 50 metros son consultorios muy grandes. 30 metros cuadrados, 50 metros cuadrados, 30 metros son algunos apartamentos que están haciendo ahora. O sea, ya están pensando en que eso es para vivir. Que ojo, ni siquiera son las condiciones mínimas que debería de tener un hogar para vivir, pero ahí nos vamos a ir a otro lado de la construcción, que no es el tema. Y tampoco el tema era el área que ustedes necesitaban para su consultorio. El tema era la varianza, ¿sí? O sea, ¿cómo va a variar? ¿Cómo va a variar ingresos respecto a qué? A lo que pago, a lo que cobro, a lo accesible. Y estoy hablando accesible no en cuánta gente va a venir a mí, sino lo accesible en que la gente pueda llegar a donde yo estoy. De nada me sirve ser el mejor psicólogo del mundo, cobrar 20,000 quetzales la hora si vivo encima de la Catenango. ¿Quién va a ir a terapia ahí conmigo? Y se los pongo así porque hay casos reales. ¿Sí? Entonces, esas cosas son las que ustedes tienen que tener en mente. Varianza es eso, es esas variaciones que van a haber. Entonces, bueno, yo estoy, repito, viendo que la varianza es tanto respecto al precio que tienen los psicólogos de zona 10 y de zona 1, ¿qué quiero yo? ¿Será que yo quiero trabajar 48 horas o solo quiero trabajar 28 horas? ¿Será que solo trabajando 28 horas a mí me alcanza para vivir y pagar la clínica o no? Eso es lo que van a tener que ver a través de la varianza. Esos son los riesgos que les da la varianza. Como les digo, las otras decisiones de riesgo, eso ya es un tema psicológico de cada persona. Eso no tiene nada que ver. Yo les voy a enseñar un poco de temas económicos, ¿sí? Entonces, la varianza sirve mucho para tomar decisiones económicas. Si yo compro una casa ahorita, por ejemplo, ¿creen ustedes en este momento que es buena idea comprar un apartamento en la ciudad de Guatemala? No, Dice que no, Melsin dice que no. fíjese que no. ¿Por qué? Porque yo construí mi casa. Y bueno, que también todo depende del sector, ¿verdad? Pero a mí me salió, o sea, con los precios que piden por un apartamento, uno podría construir una super casa. Pero Fíjese. depende. Yo les haría una pregunta. Asumamos que nadie tiene casa propia y que a ustedes les dicen que si pagan 500 quetzales más de renta, se ahorrarían hora y media de tráfico. Imagínense, hora y media libre al día para ir al gimnasio, para ver a la novia, al novio, a los perros, no sé, lo que quieran, al día por 500 quetzales más al mes. ¿Será que se mudan o no se mudan? Sí, y al final uno termina gastando más de los 500 de gasolina, de transporte, sale más caro. Exacto. ¿Ah? Pero usted tendrá sus razones. Ahorita dice eso, pero tener ya un trajín diario, 8 horas al día de trabajo, más 2, 3, 4 horas de tránsito. Porque hay gente, yo no sé ustedes, pero yo, gracias a Dios, vivo cerca de mi trabajo. Yo entro a las 8:30 a trabajar, yo me levanto a las 7.
A ver, alguien que entre a las 8:30 a trabajar y que me diga a qué hora se levanta. Yo entro a Me las levanto a las 7 7. y salgo de acá a las 4:30. O sea, usted le gana el sol. Sí, parezco la Llorona. ¿Y qué es lo que pasa? ¿A qué hora, Anelisa, disculpe, vamos a tocar un poquito de temas de horario con usted? ¿A qué horas llega usted a su casa? Bueno, yo salgo a las 2 de la tarde, llego a las 3. Ah, bueno, eso compensa. Eso compensa bastante, déjeme decirle. Pero, a ver, pónganse a pensar de la siguiente manera. Hay gente que sale a las 4 de la mañana de su casa para venir a trabajar, salen de trabajar a las 5 de la tarde y llegan casi que a las 8, 9 de la noche a su casa. ¿Qué calidad de vida pueden tener? ¿Sí, Sandra? Buenas noches. Sí, solo quiero compartir que justamente yo salgo a las 4 de la mañana de mi casa y estoy entrando 8:30, 9. O sea, Solo llego a dormir. usted pasa más de 12 horas afuera de su casa. Correcto. Y entonces, por ejemplo, si ustedes como profesionales de la salud mental saben que el ser humano tiene derecho a la recreación, a la buena alimentación, a hacer ejercicio, a convivir con la familia, ¿a qué horas lo van a hacer? Ahí es donde entonces el beneficio-costo de las cosas van a cambiar. Y la varianza sirve mucho para hacer eso. Aunque el libro de nosotros y por la manera en que nosotros vemos la estadística, vamos a analizar la varianza por cada variable. Cuando ustedes logran entender la varianza de todo un grupo de variables, tomar decisiones las hacen así. Claro, ustedes deciden qué tanto riesgo que corren o no. Podríamos seguir con la lectura de la varianza, pero no sé si ya tienen claro más o menos para qué les sirve la varianza. ¿Sí? Perfecto. Si ya tienen claro para qué les sirve la varianza, tal vez alguien me hace favor de leer la página 89, donde dice desviación típica o desviación estándar. Desviación típica o desviación estándar. La desviación estándar representada por la letra griega minúscula sigma o la letra latina S es la raíz cuadrada de la varianza y se utiliza para medir la variabilidad de la población. Además, es comúnmente empleada para evaluar la fiabilidad de conclusiones estadísticas. Por ejemplo, Tengámonos ¿ahí? ahí, por favor. No nos enfoquemos en los ejemplos, se los dejo para los curiosos. Como les digo aquí, lo que me interesa a mí es de que desarrollemos el criterio y abramos la mente. O sea, la desviación típica o estándar nos dice, para empezar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Pero bueno, entonces, si la varianza es la variación y la desviación estándar es la raíz cuadrada, ¿qué significa? No se compliquen la vida. Lo que ustedes tienen que tener claro es que la desviación estándar se utiliza para evaluar la fiabilidad de conclusiones estadísticas. ¿Alguien que pudiera decirnos qué significa fiabilidad? Como la veracidad, lo que sí sea cierto. ¿Qué tan confiable es? Eso es lo que significa. ¿Qué rangos o qué valores puede tener la varianza? Eso ahí está en el libro. Para empezar, si es una raíz cuadrada de un valor, tiene que ser un valor positivo. ¿Sí? Para empezar. Por último, si alguien me hace favor de leer la página 90, el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una medida utilizada para comparar la variación entre dos conjuntos de datos que se miden en diferentes unidades.
es un estadístico de dispersión que presenta la ventaja de no tener una unidad asociada, lo que permite determinar cuál de las dos muestras tiene una mayor dispersión. Ok. Para empezar, el coeficiente de variación es un porcentaje. Sandra, ¿tiene su mano levantada porque la dejó levantada o porque tiene una duda? Pregunto. La dejé levantada, perdón. No se preocupe yo porque si tenía una duda se la puedo resolver. Bueno, entonces, el coeficiente de variación es un porcentaje. Y ese porcentaje nos va a indicar qué tanto por ciento varía una muestra sobre otra. O un grupo de datos sobre otro grupo de datos. Recordemos lo que nosotros ya vimos de frecuencias relativas cuando hablábamos en porcentajes. Ahí decía que esas se utilizan o que son muy fáciles de utilizar para comparaciones con otros datos. El coeficiente de variación se utiliza como comparador de la varianza de otros entre datos, perdón, no de otros datos, entre datos. De ahí sigue varianza y desviación estándar de datos agrupados, que si tenemos claros los conceptos de lo que hemos visto de medidas de dispersión, ahorita solo lo vamos a ver de qué van a hacer con los intervalos de datos agrupados que ya hemos visto. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Si estamos bien, yo continúo. Pues ahí está la definición de las fórmulas. Si quieren, con mucho gusto leemos las fórmulas. Pero como les digo, ustedes ven las fórmulas acá que ya se encuentran definidas y para la finalidad de la tarea es meter datos en la fórmula y obtener un resultado, está bien. Les repito, me interesa más que sepan los conceptos. Esto no lo voy a evaluar en el examen porque si se dan cuenta vamos muy rápido. Ahorita llegamos a la página 97 prácticamente porque ya vimos toda la unidad 6 y yo no los voy a evaluar dándoles una clase así. Lo que pasa es que yo necesito que ustedes tengan el concepto de esto. ¿Sí? Perfecto. Nos tocaría medidas de forma y medidas de posición. Sí, las medidas de tendencia central nos dicen cómo se comportan los datos al centro y las medidas de dispersión nos indica cómo se comportan los datos a los extremos. Las medidas de forma o de posición nos van a permitir evaluar determinados espacios que nosotros querramos analizar dentro de nuestros datos. El primer 25%, que se llama cuartil. Las primeras 10 de 100 personas, o el 10%, que se llama decil. O un dato de 100, que se llama perceptil. Esas medidas de forma y de posición nos van a dar la libertad de analizar datos muy específicos. ¿Sí? Cuando nosotros no tenemos 100 datos, igual vamos a hacer un porcentaje equivalente a los datos que tenemos y se va a analizar a través de ese porcentaje equivalente. Les digo porcentaje equivalente para que nos quede claro que todo lo podemos representar en cientos, en 100. O sea, todo lo podemos decir el 100% de los estudiantes, aunque solo sean 34 estudiantes. ¿Sí? Entonces, esas situaciones son... Permítanme, jóvenes. Disculpen. Esos son los datos que tenemos que tener claro. ¿Cómo estamos? Les pregunto porque hoy sí no han participado mucho y me interesa
que tengamos claras las definiciones o entendidas las definiciones de medidas de dispersión. Estas últimas dos clases, sí creo que no les voy a caer muy bien porque vamos a avanzar muy rápido, pero necesito que avancemos. Necesito, por lo menos, que ustedes ya conozcan estos temas o que puedan interpretar estos temas porque les van a ser muy útiles. Bueno, si no hay comentarios, entonces continuamos. Arlene Fajardo, por favor, si puede comenzar con la lectura en la página 97. Arlene Fajardo. ¿Sí, Betsaida? Si gusta, lo puedo leer yo. Demos un instante para que Arlene conteste, por favor, me interesa porque quiero saber si ella tiene claros los temas. Permítame, Jonathan, solo le repito, necesito ver si Arlene está presente. Porque la veo conectada, pero no me responde. Bueno, eso me sirve de parámetro. A ver, Azucena, por favor, les voy a hacer preguntas. No, sí, vamos a continuar con la lectura. Azucena, por favor, la página 97. Ok, ahora le digo. Medidas de forma y medidas de posición. Las medidas de forma desempeñadas un papel fundamental al analizar distribuciones de frecuencia, ya que nos permite identificar características especiales como simetría, asimetría y concentración de datos y apuntamiento. Estas medidas son esenciales para comprender el comportamiento de los datos y adaptar herramientas adecuadas para el análisis probabilístico. Ok, ¿Sigo? vámonos ahí por un momento, gracias. Si se dan cuenta, acá ya estamos introduciendo una nueva palabra. Probabilístico, probabilidades. Nos habla también de la simetría y asimetría de los datos, la concentración de estos y el apuntalamiento. A ver, Dana, para usted, ¿qué significa simetría? Sí estoy. Yo, perdón. Es que ando en el tráfico, perdón. No se preocupe. Díganos, Simetría ¿qué para usted? no es, pero en matemáticas o... ¿Qué significa simetría para usted? Como le digo, no tratemos de buscar los conceptos más rebuscados o los conceptos matemáticos o el origen de las palabras, no, sino lo que nosotros sabemos y yo voy a ver cómo cómo se los explico para que lo adapten a la estadística. Bueno, para mí son algo que tenga dos partes iguales, se podría decir. Ok. Que sea como el espejo de la misma parte, por así decirlo. Ok. ¿Alguien que pudiera o que quisiera ampliar un poco esa definición de simetría? Algo que está equilibrado o tiene partes iguales.
Ok. El espejo es el ejemplo más claro de simetría. ¿Por qué? Porque lo que está acá está en el espejo, pero del lado contrario. La simetría en la estadística es que si ustedes tuvieran una campana, o sea, así, o una parábola invertida, la parten a la mitad, van a tener medio círculo acá y medio círculo acá. Son iguales, solo que en sentidos diferentes. O sea, si nosotros lo vemos en un espejo, levantamos la derecha, pero la que se mira levantada es del otro lado. Esa es la simetría. En estadística es lo mismo. Tengo mi dato medio, mi media aritmética, y de un lado voy a tener 5 posibles datos más, y del otro lado voy a tener 5 posibles datos. ¿Sí? O sea, que tengo la misma cantidad de datos tanto arriba como abajo. ¿A qué les recuerda eso de simetría? Vimos algo en estadística que tenía que ver La directamente. media. ¿La qué? Mediana. La media. La mediana. La mediana. ¿Sí? La mediana es una tendencia de medida central que sirve para poder medir la simetría de datos. ¿Sí? Así funciona. Ese es el ejemplo más fácil y básico que hay para simetría. Y si hablamos ahora de asimétrico, ¿qué se les ocurre? A ver, tal vez alguna de las señoritas ahí, Noemi Paz. Para usted, ¿qué es asimétrico? Buenas noches, ingeniero. Tal vez que, pues, lo contrario a la simetría, no tiene ambos lados iguales. ¿Me podría dar un ejemplo de asimétrico? Podría ser, por ejemplo, el cuerpo humano no es totalmente simétrico. Siempre tenemos, pues, por ejemplo, en este caso, las extremidades, ¿verdad? Siempre varía un poquito, no es como que sean totalmente simétricas. La distancia por ejemplo, del pecho al dedo índice de la mano derecha o al dedo índice de la mano izquierda, ¿a eso se refiere? Sí, sí podría ser. La pregunta ahí es ¿qué tanto varía? Porque si realmente la variación, la varianza de esa distancia es mínima y despreciable, ¿lo podríamos considerar asimétrico? Pregunto. Yo consideraría que sí, ingeniero, porque aunque sea muy mínimo, pues no es simétrico como tal, pero no sé. Pero entonces no existiría la simetría en ninguna situación de la naturaleza. Ni siquiera en los productos, porque siempre va a haber una posible desviación. ¿Será que sus zapatos se desgastan de la misma manera, de una forma simétrica? ¿Será, por ejemplo, que su ropa, tanto de la parte de adelante como de la parte de atrás, es simétrica? Ya vimos las medidas de dispersión. Si las medidas de dispersión son altas, los datos están dispersos. Si las medidas de dispersión son muy bajas, los datos están muy juntos. Entonces, si esa variación es muy, muy, muy pequeña, ¿sería algo simétrico o asimétrico? Es algo simétrico. Le pregunté a una señorita, porque pensé que me iba a contestar con algo que he escuchado mucho,
que son los vestidos asimétricos. ¿Cómo son los vestidos asimétricos? ¿Son más largos de un lado que del otro? Pero ¿cuánto varía la diferencia, Yesenia? ¿Será que es un poquito la diferencia de un largo del otro? No, sí, es bastante notoria. Ah, entonces ahí tenemos ya un poco más claro. ¿Sí? Si yo quisiera, si nos vamos directamente a que cualquier anomalía, por mínima que sea, ya no vuelve simétrica las cosas. Alguien que me pueda dar el ejemplo entonces de algo que sí es simétrico. Alguien que me pueda indicar el por qué es algo simétrico, porque entonces ahí es donde afecta. Podríamos decir que ¿cómo se llama esto? ¿Una pelota? Porque es redonda. ¿O un círculo? Pero, por ejemplo, si fuera un círculo dibujado y usted hizo más presión de un lado, mientras hacía un lado que el otro con el lápiz, hizo más grueso el trazo. Entonces, ¿sería simétrico o no? Me dice una pelota, pero al momento de que las pelotas se inflan por las costuras que tienen, ¿será simétrica o no? Una sombra, dice Nancy, pero vamos a lo mismo. Si vamos a decir que la distancia entre estos lados, entre las extremidades es tan poca, eso se va a ver reflejado en las sombras. Entonces, ¿la sombra sería simétrica o no? Y así nos podríamos ir discutiendo la simetría. ¿Un edificio podría ser, ingeniero? ¿Cómo? Es que es lo que yo, o sea, es lo que yo quiero que tengan claro. Si su criterio de las medidas de dispersión no está claro, las medidas de forma, nos vamos a ir por otro lado. Acá Yesenia pone un cubo. La definición de un cubo es que en todos sus lados es igual. La definición. Ahí podríamos decir que hay simetría. En un edificio, créanme que no hay simetría. Eso es fijo. Incluso ahí entran unos conceptos que se llaman centro de gravedad y centro de masa para que el edificio se pueda mantener en pie. Pero eso es otra clase que no es de ustedes. ¿Sí? Entonces, ¿cómo yo voy a saber si algo... Las nubes no son simétricas porque varían de forma. Entonces, si no son... Yo les estoy preguntando basándonos en el criterio o en el comentario que hizo Noemí, que sí sería simétrico. ¿Sí? ¿Por qué les hago ver eso? Porque si ustedes van a ser tan rigurosos con su pensar, nada va a ser simétrico. Si ustedes entienden que a través de las medidas de dispersión, que a través de la variación, del coeficiente de variación, de la desviación estándar, que al final van a ser números, pero si esos números son muy pequeños, ¿ustedes qué van a hacer? Si la variación es muy pequeña, ¿van a descartar los valores o no? Yo esperaría que no descarten los valores, porque si la variación es muy pequeña, significa que todos los valores o todos los datos que recolectaron son buenos para su investigación, están enfocados en su investigación, tienen claro qué están investigando. Por ejemplo, pongamos de que ustedes como psicólogos quieren ver el estrés en la vida diaria, y pongo ese ejemplo porque puede ser tanto para clínicos como industriales, el estrés de la vida diaria de las personas de San Miguel Petapa. ¿Dónde empieza San Miguel Petapa y dónde termina San Miguel Petapa?
Pero pregunto, si ustedes... Ay, empieza donde está el semáforo de la maxi despensa y termina casi empezando la base de yendo para Santa Inés y llegando a Vía Canales. Ok. Enfrente de la VAS por Vía Canales, por donde está la sede de la universidad, el Colegio Integral Americano, digamos que ese fuera el límite. Pero bueno, ustedes van a ir a ver el estrés de las personas que viven por el McDonald's que está enfrente. Ya está enfrente. No está en San Miguel Petapa, pero ya está enfrente. Pero resulta que de la nada entrevistaron o analizaron el estrés de la vida de una persona de Shela. Pero su población objetivo es San Miguel Petapa. ¿Cuál tendrá mayor variación? ¿Será que la persona que vive enfrente de San Miguel Petapa, aunque no sea San Miguel Petapa, puede sufrir el mismo tráfico que ustedes? Puede tener las mismas condiciones de seguridad que ustedes? Puede tener los mismos ingresos que ustedes? ¿O el de Shela será que cumple con todos los datos? ¿Cuál va a variar más? Lo cumple más el que está enfrente de... Cumple más el que está enfrente que el que está lejos. Entonces, como este cumple más, la variación, en este caso hablando de distancia, que ojo, no es solo la distancia, son muchos factores. O sea, el que vive enfrente, que puede vivir a 1, 2, 3 kilómetros, transita las mismas calles, tiene el mismo transporte público, tiene los mismos servicios, tiene la misma seguridad, tiene casi que al mismo alcalde. O sea, tiene las mismas condiciones que ustedes, o que el pueblo, o que el pueblo, o los individuos que ustedes están analizando. A alguien de Shela, por ejemplo, o a alguien, no sé, de Carretera El Salvador. ¿Será que piensan igual? ¿Será que se comportan igual? ¿Será que actúan igual? ¿O la variación ya es diferente? Entonces, ahí es donde las medidas de dispersión nos interesan, nos importan. Porque si esa medida de dispersión es muy grande, yo descarto. Si la medida de dispersión no es muy grande, yo acepto. ¿Qué tan grande va a ser la que acepto o la que descarto? Eso ya va a depender de mi forma. De si yo estoy buscando datos simétricos, asimétricos, en qué variable busco los datos. ¿Sí? ¿No sé si estamos claros? ¿Sí, Sandra? Tengo una duda. Dígame. Esto que usted nos está explicando, esta información, solo cubre en este tema específico que usted nos está explicando, o podemos tomar el criterio para todo momento en donde busquemos cosas simétricas y asimétricas. Le voy a explicar por qué. A ver, porque, por ejemplo, a mí me explicaron de que algo es simétrico por la exactitud de los números. Por ejemplo, el ejemplo que puso la compañera es perfecto. Un rectángulo. La mitad es su eje, digámoslo así. Entonces, decía el profesor, si yo al doblar una hoja veo que mi rectángulo casa súper bien, quiere decir que yo tuve unas medidas exactas, un lado es igual a otro, entonces es simétrico. Si hay una variación mínima, se vuelve asimétrico, porque usted no tuvo la exactitud en la medición. Entonces, la pregunta es ¿cómo lo aplicamos? ¿Cómo? Ajá. Es ¿Si que aplica para todo o no? Ok, lo que ustedes tienen que salir
es directamente de la teoría y formar criterio. Si a la teoría nos vamos de que simétrico es, como bien dice Sandra, que tiene que tener la misma distancia de un lado que de otro en cada uno de sus ejes, ¿sí? No solo horizontal, sino que vertical y en su eje Z, porque nosotros somos seres de 3 dimensiones. La situación es que si nos quedamos en esa teoría, nada es simétrico, porque nada va a tener exactamente la misma distancia de un lado que de otro. Hay muchas variables, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A través de la estadística y volviendo a los números a través de su análisis, vamos a permitir una variación, ¿sí? Vamos a permitir que eso suceda para que entonces exista una simetría natural y real, no solo la ideológica o la teórica, porque les repito, si nos vamos a lo teórico, todo tiene que ser de la misma distancia desde su punto central. Pero ahora, alguien mencionaba ahí los edificios. Bueno, pero da la casualidad que la Tierra no es plana. Tiene una curvatura que no la percibamos normalmente, es otra cosa. Pero esa curvatura afecta para la simetría de las construcciones. Ok, va. Dejemos de lado. Veamos otro tema. Ustedes, como una ciencia social, ¿cómo van a definir si una población es simétrica o no? ¿Qué van a medir? Alguien que me diga. ¿Ustedes qué van a ir a analizar a una población? ¿Y cómo van a determinar si esta es simétrica o no? Porque variaciones pueden haber. Lo que nos ayuda, y vuelvo y repito, las medidas de dispersión, es, nosotros ya tenemos la teoría, lo que está escrito en el libro. No sé si alguno de ustedes escuchó, pero hay una frase que dice, el papel aguanta con todo. Cuando uno escribe, el papel aguanta con todo. Pero en la vida real, en la como ya la estudiamos. Entonces, lo que tenemos que abrir la mente y lo que tenemos que entender es, si mi variación es mínima, incluso se podría llamar imperceptible, yo puedo decir que es simétrico. Les digo el siguiente ejemplo. Ustedes, Sandra mencionaba lo de doblar la hoja. ¿Qué es lo que pasa al momento de que ustedes doblan una hoja? Acá tengo una servilleta, yo la doblo, ¿sí? Ahí, digamos que la doblé a la mitad, la vuelvo a doblar a la mitad, la sigo doblando a la mitad, pero acá yo ya tengo un espesor en mi hoja de papel, que por más que yo intente doblarlo exactamente a la mitad, va a llegar un momento que por el mismo grosor del papel, ya no va a quedar parejo. Pero si yo les muestro a esta distancia, ustedes pueden decir si es simétrico o no es simétrico. Sí. A esta distancia. Vale. Y si lo pongo a esta distancia, miren cómo están las hojas. ¿Será que ahí sigue siendo simétrico o no? No. ¿Sí? ¿Qué entonces nos va a decir si algo es simétrico o no?
Porque claro, la teoría dice que tiene que tener la misma distancia desde sus ejes, pero no siempre va a ser así porque depende de la percepción. Y ustedes, como una carrera social, tienen que tener muy claro la percepción. ¿Cómo puedo explicarles que la ingeniería, que son números y que buscan exactitud, permiten esa variación y ese error? Ustedes que van a estudiar el comportamiento humano, ¿será que lo pueden permitir más que la ingeniería o no? Porque ustedes van a analizar otros temas. ¿Será que, les pregunto a ustedes como futuros psicólogos, si yo tuve una mamá y un papá, si yo tuve 2 hermanos, y si yo viví en un pueblo, voy a ser igual o voy a ser simétrico en mi comportamiento a otra persona que tuvo las mismas características? Vamos a actuar igual, nos vamos a comportar igual, vamos a pensar iguales. Pero si ustedes lo miraran con números, podrían decir, bueno, pero es que hubieron características similares o hubo una simetría con respecto al desarrollo del ser humano. Pero hay tantas variables, hay tantos. Ujú. Yo creo que esos no son los, pero es que hay, bueno, sí, le entiendo el punto, Jonathan, solo no me acuerdo, es que están los gemelos y están los, ay, ¿cómo se llaman los otros? Es que unos son iguales. Mellizos. Los mellizos. ¿Cuáles son los que son iguales? Los mellizos. Los gemelos. Perdón, o sea, es que sí, ahí yo me confundo a veces con eso. Pero entonces ahí es a lo que vamos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ver. O sea, me sorprende, me sorprende de psicología, porque ustedes tienen que tener la mente más abierta, ustedes están más dados por el desarrollo de su carrera, por su enfoque, a aceptar que puedan existir esas variaciones y que aún así las cosas puedan seguir viéndose pues, muy similares. Dígame, Sandra. Perdón que hoy ande tan hablona. Realmente solo estaba la duda porque quería entender si esto aplicaba para todos los momentos, ¿verdad? Sí. Pero entendiendo la base que usted tiene, creo que es muy, ¿cómo le podría decir? Que es muy correcto. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Yo soy poligrafista y analizamos casos en donde el objetivo es establecer si hay una mentira o es una verdad. Y hay relatos que, por ejemplo, nosotros hacemos que las personas relaten 2 veces el incidente. Si son iguales, quiere decir que es una verdad. Si hay una variable, quiere decir que es mentira. Pero relatan 2 veces el incidente y puede ser una verdad y siempre hay variables. ¿Por qué? Porque el cerebro hay cosas que recuerda en este momento y hay cosas que recuerda en otro momento, pero la variable no es tan grande. Y casa muy bien con el relato anterior. En cambio, cuando es una mentira, los tiempos se confunden. Entonces creo que ahí es donde en la psicología tenemos que aprender que no siempre debe ser exacto.
Y es a lo que yo voy, y usted lo está definiendo muy bien, porque al final usted ya lo está poniendo hasta en práctica, ¿me entiende? Pero entonces es eso. Miren, ¿quieren tener un criterio rígido de que es blanco o negro? Estudien auditoría, estudien contabilidad, ahí sí no les puede faltar un centavo. Pero en sus carreras, incluso en mi carrera, que aquí, por ejemplo, Jacqueline pone, en la psicología el rango se puede ampliar ya que podemos ver que las variables son cualitativas, a diferencia que en la ingeniería las variables son cuantitativas. O sea, incluso no es precisamente eso, o sea, ahí ya nos estamos yendo más a las ramas de las carreras, claro. Ustedes ven más cualidades, yo miro más cantidades, pero, por ejemplo, yo puedo aceptar que, no sé, a ver, construí una casa o construí un muro, hagamos de cuenta que este es un muro, el libro es un muro, ¿sí? Pero de este lado quedó 1 milímetro arriba que sobre este lado y el muro mide 100 metros. 1 milímetro en 100 metros. ¿Lo hace simétrico o asimétrico? Simétrico. Vaya. 1 milímetro en 100 metros es perceptible o imperceptible. Imperceptible. Estoy hablando que son cosas que puedo agarrar una regla, ir, medir y calcular. Imagínense ustedes, solo les voy a poner un ejemplo, ¿cómo se puede ver una persona afectada? Porque digamos, se graduaron de licenciados y no llegó su mamá, ahorita que se graduaron, ¿cómo se van a ver afectados? ¿Todos se van a ver afectados igual? No. No. Hay algunos que ya no tienen a su mamá, entonces no esperan que llegue. Hay algunos que literalmente están solo por el título, cuando se gradúen ni siquiera lo van a sentir como un gran logro, lo van a disfrutar, sino que solo fue un paso más que tenían que hacer. Hay otros que en serio están viviendo su etapa universitaria ahorita y quieren compartirlo con su familia, y si su mamá no llega, se les va a caer el mundo. Pero entonces con ustedes, algo que a lo mejor no se puede medir, hace una variación tan grande que vuelvo y repito, ustedes, pues como dice Jacqueline, ven más variables cualitativas. ¿Por qué son más críticos o por qué deberían de ser más críticos con respecto a la simetría? ¿O por qué no pueden permitir que haya variación? Bueno, jóvenes, son las 7:05 de la noche, ya la clase terminó, si alguien se tiene que retirar, se puede retirar. Si alguien tiene duda o consulta con respecto a notas o algo, me puede hablar de una vez y lo podemos ver. Había una compañera que me había hablado que todavía no le aparecían sus notas, no me acuerdo exactamente el nombre, creo que fue Darling, solo para comentarle que todavía no me aparece a mí en mis actas, entonces para que por favor vuelva a consultar con administración o con coordinación académica, porque es un tema ya del sistema, no lo puedo modificar yo, sino con mucho gusto ya lo hubiera hecho. Estas últimas 2 clases, a pesar de que va a ser así, contenido al examen, necesito que pensemos, que ampliemos nuestro criterio. No podemos ser cuadrados. Y se los dice alguien que su carrera lo obliga a ser cuadrado. ¿Sí, Melsin? Ingeniero, solo para confirmar lo de las tareas de la tarea 4 y luego hasta la tarea 7B, ¿verdad? No, desde la tarea 5 hasta la 7. La tarea 4 ingresó en la zona de la fase anterior. Ah, ya. Ajá. Tienen Gracias, ingeniero. A y B, 6 A y B y 7 A y B. Disculpe, ¿Jonathan habló?
yo subí el espacio para la tarea 5. Me falta subir la tarea 6 y la tarea 7. El espacio se los voy a habilitar hasta la otra semana, porque igual ustedes necesitan por lo menos empezar a abrir su criterio, si no a ver, y obviamente me gustaría que tuviéramos el tiempo de llevar la clase, de ir haciendo los ejercicios, pero solo tenemos 1 hora y media y no siempre podemos empezar puntual por diversas razones, porque ustedes van en el tráfico, porque no estamos preparados, por cualquier situación. Entonces, quiero que por lo menos estas las podamos discutir, ¿sí? Les agradecería un montón, créanme que se los agradecería un montón si para la próxima clase ya traen leído la unidad 7. Y entonces ya solo la discutimos. Porque aquí va a pasar exactamente lo que sucedió ahorita al final con Sandra. Ella ya tiene criterio, ella ya tiene experiencia, ella ya lo percibe, ahorita ella misma lo dijo, con un relato. Aunque no sea exactamente igual, yo puedo decir si es una verdad o si es una mentira. ¿Por qué? Porque hay mucha similitud en el relato. A esa similitud se le podría llamar simetría. ¿Sí? Menciona a los mismos sujetos, menciona los mismos tiempos, menciona... Lo que quiero yo que ustedes entiendan es, nosotros podemos ser rigurosos si analizáramos una sola variable para un problema. Pero ustedes en la psicología pregúntense, ¿cuántas variables tienen que analizar para un problema? Eso les voy a dejar de tarea, que piensen eso. Y el siguiente día de clases, que es el último día de clases, lo discutimos. Quiero escuchar qué piensan, ¿sí? Me he llevado muy gratas sorpresas al hablar con muchos de ustedes y créanme que espero seguírmelas llevando porque ustedes ya saben de muchos temas. Lo que pasa es que no saben cómo se llaman. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver un poquito más de eso, de cómo se llaman las cosas. Pasen feliz noche, jóvenes. Eso sería todo por el día de hoy. Con una consulta, ingeniero. ¿Sí, Melsin? ¿Tiene familiares en Malacatán? No, tengo Ah, familiares en Huehue, Suchi, Oaxaca, por esos lugares principalmente. es que por el apellido hay mucho de eso en Malacatán. Sí, en resumen, me di a la tarea en su momento de averiguar de dónde salía mi apellido. Los primeros resinos llegan a Huehuetenango, en Huehuetenango se empiezan a dispersar, somos una familia bastante numerosa y por eso hay muchos resinos. Al final terminamos sí siendo una sola familia, pero ya usted sabe que primo del primo del primo, ¿verdad? Y en Malacatán ellos son dueños de buses, de combis, son empresarios, pero eran amigos míos, fíjese. Pues Por eso sería... pensé, pero sí. Les aseguro que si viéramos para arriba los árboles genealógicos, en algún momento nos juntamos. Ahí ha de estar su tío. Posiblemente. Sí, es ingeniero. Sí. Feliz noche. Ingeniero, también solo un comentario, qué pequeño es el mundo. Así, ¿Por qué? Porque no le comenté la vez pasada, pero sí me surgió duda con respecto a su CV. Usted decía que nació en Suchitepeques. Sí. Sí, yo también nací allá, en Mazatenango, Suchitepeques, Centro 1 La Máquina. Ah, bueno, ve, yo conozco Centro 1, La Máquina, ya es municipio. Felicidades. Ya es municipio. Sí, yo nací en mero Mazatenango. Ah, ya. Sí, eso me surgió no la duda, sino que me sorprendió, porque qué pequeño es el mundo. Qué pequeño es el mundo. Feliz noche, Lucía. Sí, como les digo, miren, si quieren y si pueden, el 15 pueden llegar a la universidad. Yo voy a tener ahí actividades con los alumnos que son presenciales. Podemos convivir, podemos platicar. No es obligatorio, les repito, es solo más como interacción personal. Al inicio del semestre, pues ustedes tenían una percepción de mí, yo tenía una percepción de ustedes. Miren cómo las situaciones han cambiado. Espero y podamos convivir. Entonces, pasen feliz noche. No los Gracias, ingeniero.
estudien, lean para que entonces la clase, que la última clase sea una clase divertida, una clase dinámica, una clase con mucho pensamiento crítico, que eso es, al final de cuentas, algo que en la universidad queremos fomentarles a ustedes. Pasen feliz noche, jóvenes. Ingeniero, solo con una última duda. ¿Sí, Fernando? Perdone, las tareas sí son a mano, ¿verdad? Sí, por favor. Okay. Ya, final de semestre. Sí, solo tenía esa duda, ingeniero. Feliz noche. No se preocupen, feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche. ¿Y Lucía? Ingeniero, buenas noches. Solo con una pregunta. ¿Usted sabrá si la actividad del día sábado, que según tenía entendido yo era como el aniversario de la universidad, sí se va a realizar? No, Lucía, tengo entendido que en el resultado que les pasaron, no de acuerdo y por eso decidieron ya visitar. Ajá, era una Era fiesta. para este sábado 8, pero ya no la los estudiantes, ¿no? Va, gracias, ingeniero. Feliz noche. Solo será mi duda. ¿Ah? No, Jonathan, porque quisieron en teoría al momento de que vieron cuántos querían y cuántos no ganaron, ¿no? Ajá.